Noticias internacionales. Buenas tardes, soy Evelyn Ornig y este es el resumen semanal de noticias desde Chile. Una cierta resignación existe en el Consejo de Rectores luego de que el 30 de abril el Ministerio de Educación publicara las resoluciones exentas que fijan los nuevos aranceles regulados y las vacantes para las instituciones que adhieren a la gratuidad. El CRUCH señalaron que la resolución 1742 de la Subsecretaría de Educación Superior no reconoce la heterogeneidad del sistema, indicando que una misma carrera puede ser impartida por distintas universidades, estructuras de financiamiento, calidad y docencia, además de su ubicación regional y territorial. Por ello, el CRUCH analiza los impactos que tendrán en las instituciones los aranceles regulados a la espera de que la Contraloría se pronuncie sobre la presentación que realizaron, cuestionando su participación en la elaboración de bases técnicas que fijan el precio de las carreras. El presidente del organismo y rector de la Universidad de Santiago, Juan Manuel Solesi, sostuvo que si bien hubo un aumento global entre la primera y segunda propuesta, advirtió que algunas carreras suben pero otras bajan. El nuevo presidente del grupo de universidades del G9, el rector de la Universidad Católica de Temuco, Aliro Borges, señaló que las bases técnicas agrupan a todas las instituciones, obviando el sentido y alcance que el legislador dispuso sobre la materia en el sentido de elaborar un instrumento de fijación de aranceles que reconociera la diversidad de las instituciones. El rector Borges aseguró que no están satisfechos con lo que se resolvió, agregando que los valores que se fijaron para las carreras de Derecho y de Pedagogía no permitirán potenciar a las universidades. El CRUCH sostuvo que en su misión de asesorar al Mineduc han buscado de manera constante contribuir al diseño de una política pública que dé cuenta del rol que cumplen las instituciones. Sin embargo, aseguraron que su participación no ha sido considerada, obviando las consecuencias e impactos que tendrán para el sistema y las universidades la fijación de los aranceles regulados. De no mediar ninguna situación, los nuevos valores comenzarán a regir a contar de 2022. En otras noticias, les cuento que la Empresa Nacional de Petróleo, ENAP, informó que a partir de este jueves 6 de mayo hay una nueva alza en el precio de los combustibles. En detalle, las gasolinas de 93 y 97 octanos registrarán un aumento de un 6,2 pesos por litro, mientras el diésel también subirá 6,2 pesos por litro. Por su parte, habrá una caída en el gas licuado de petróleo de uso vehicular de 6,2 pesos por litro, y se trata de la semana número 22 en que los combustibles en nuestro país registran un alza. De acuerdo a ENAP, las modificaciones se realizan considerando la regla del precio paridad de importación, el mecanismo de estabilización de precios de combustible, que es el MEPCO, el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo y los mecanismos establecidos por la autoridad. ENAP no regula ni fija los precios de los combustibles en el mercado chileno. Su rol es únicamente comercializador mayorista de los distintos derivados de hidrocarburos hacia las empresas distribuidoras, los que directamente atienden a los consumidores y fijan sus precios de venta, indicaron en un comunicado. En una noticia lamentable para nuestro país, este jueves se confirmó el fallecimiento de Humberto Maturana a los 92 años. El destacado biólogo, filósofo, escritor y Premio Nacional de Ciencias en el año 94 dejó un legado para el mundo científico en nuestro país, trascendiendo internacionalmente. Pero Humberto Maturana no es solo un hombre ordinario, es un legado, una inspiración para muchos y, por supuesto, un personaje que pasó y permanecerá en la historia de Chile. Nacido un 14 de septiembre del año 28 en la ciudad de Santiago, de joven estudió en el Liceo Manuel de Salas y en 1950 ingresó a la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, donde no llegó a titularse, pero fue ayudante del curso de biología dictado por el profesor Gabriel Hasik. Gracias a una beca de la Fundación Rockefeller, en el año 54 se trasladó al University College de Londres para estudiar anatomía y neurofisiología. Al año siguiente se convirtió en padre con su primera esposa a los 27 años. Entre el año 58 y el año 60, Humberto Maturana trabajó en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, época en la que además obtuvo el doctorado de biología en la Universidad de Harvard en Estados Unidos.
5 años después, en el 65, se convirtió en el profesor titular del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Posteriormente definió el concepto de autopoiesis en el libro del año 72 de Máquinas y Seres Vivos, en el que habla sobre la organización de los sistemas vivos como redes cerradas de autoproducción de los componentes que la construyen. Esta labor la desarrolló junto a su alumno y colaborador Francisco Varela. Otra de sus obras emblemáticas es El árbol del conocimiento, un libro del año 1984, donde trabajó aspectos claves en el proceso educativo y la evaluación sobre el conocimiento. Según publicó Memoria Chilena, esta teoría trascendió más allá de la biología para instalarse en las ciencias sociales, especialmente la teoría de sistemas de la sociología. Para la década del año 90, merecidamente recibió el Premio Nacional de Ciencias de Chile tras las investigaciones en las ciencias biológicas, puntualmente en la percepción visual de los vertebrados y por sus aportes en la teoría del conocimiento orientados a la educación, la comunicación y la ecología. Hasta el año 2000 se mantuvo como profesor titular de la Universidad de Chile y a inicios de siglo fundó junto a Jimena Dávila el Instituto de Formación Matrística. Pero no solo eso era Humberto Maturana. El pensador sentó las bases de la biología del conocer, disciplina que se hace cargo de explicar el operar de los seres vivos en tantos sistemas cerrados y determinados en su estructura. Este 6 de mayo del 2021 será un día que permanecerá en la historia de nuestro país, siendo recordado como el día en que la ciencia vio partir a uno de sus prodigios. Y este, amigos y amigas, fue el resumen semanal desde Chile para el programa Hablemos Claro, Hagamos Algo de Cadena 102 Argentina. Yo les deseo que tengan un lindo fin de semana. Por favor, recuerden cuidarse. Nuestra pandemia es a nivel mundial y en países hermanos también tenemos que poner de lo nuestro. Soy Evelyn Ornig y nos encontramos el próximo viernes. Desde Perú para la cadena internacional Hablemos Claro y Hagamos Algo de la República de Argentina se informa. El Ministerio de Salud informó formalmente que aproximadamente 1.244.000 personas han sido inmunizadas con la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19, así como también 652.000 personas aproximadamente ya han recibido la segunda dosis de la vacuna contra el COVID. Con esto se genera una esperanza y se materializa el derecho prescrito en la Constitución Política del Perú en cuanto al acceso universal de las prestaciones de salud. Además, genera una esperanza en medio de una crisis política severa que ha vivido el Perú durante el año 2020 y el primer trimestre del 2021, siendo el mes de marzo el mes en el cual se incrementó la tasa de mortalidad debido al COVID-19. Además, el Perú este año cumple 200 años de independencia, un año histórico que se recibe en medio de una crisis social y política, donde dos candidatos, la candidata Keiko Fujimori de la derecha y el candidato Pedro Castillo de la izquierda, se enfrentan para llegar a la presidencia. Será el 28 de julio quien reciba formalmente a uno de los dos candidatos, quien tomará las riendas del Perú durante los próximos 5 años en medio de una crisis social, política y sanitaria con consecuencias no solamente con tasas de mortalidad, sino también con el descenso en la economía del Perú. Estas noticias serán desarrollando con mayor trascendencia y análisis las próximas emisiones antes del 6 de junio que se llevarán a cabo las elecciones generales del Perú en segunda vuelta. Buen día, Miguel Ángel Cervantes para el programa Hablemos Claro y Hagamos Algo. Esta semana en México sucedió algo que ha llenado de luto, pero también de indignación a la sociedad mexicana. Resulta que un tramo elevado del sistema de transporte colectivo Metro se derrumbó este lunes a las 10:25 de la noche. Fallecen lamentablemente cerca de 30 personas, muchas otras resultaron seriamente heridas. Esta situación, además de la tristeza que provoca y del dolor que genera en las familias que perdieron
sus seres queridos, también provoca una indignación social seria por una razón. Resulta que muchas personas, vecinos de esta zona, durante mucho tiempo habían estado manifestando su temor de que algo así pudiera suceder y estuvieron documentando ese temor a través de las redes sociales con fotografías de esas estructuras en donde muy notoriamente se veía un deterioro claro de esas estructuras, situaciones, grietas muy considerables que hablaban de un potencial peligro en relación con ese tramo en particular. Reclaman y han salido a las calles a manifestarse con pancartas con esta frase que dice y otras, esto no fue un accidente, fue negligencia, porque justamente reclaman que no se hizo caso, que las autoridades no tomaron cartas en el asunto cuando debían de haber hecho y como debían de haber hecho. Esto deja bajo el reflector definitivamente a personas importantes del actual gobierno y además desmantela el eterno discurso del señor presidente de echarle la culpa ya sistemáticamente a sus antecesores de otros gobiernos. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque en el Distrito Federal, en la capital de México, quienes han gobernado durante más de 2 décadas últimas han sido justamente ellos, empezando por el actual presidente López Obrador, que en su momento fue jefe de gobierno, y después el señor Marcelo Ebrard, hoy canciller, y se dice o se le conoce como uno de los predilectos del señor presidente. Bueno, pues él fue justamente quien construyó bajo su gobierno e inauguró evidentemente esta línea, que desde un principio dio problemas de estructura y de funcionamiento, al grado que al poco tiempo de haber sido inaugurada, un tramo tuvo que cerrarse durante casi 2 años, porque presentó problemas muy serios. Y hoy esos problemas se convierten en un accidente que produce principalmente, y lo más lamentable, la muerte de muchas personas, las lesiones de varias otras, y además problemas serios, porque es una línea que transporta a cientos de miles de personas que hoy ven afectada su movilidad de una manera tremendamente significativa. El discurso ya eterno del señor presidente ante esas situaciones, bueno, pues ya lo volvimos a escuchar. Se va a llevar a cabo una investigación a profundidad, se va a llegar hasta sus últimas consecuencias y se impondrá todo el peso de la ley a quien resulte responsable. Bueno, pues esperemos que esta situación, que es una confrontación directa a la integridad del gobierno actual, realmente se lleve así a profundidad y sobre todo con justicia, porque las principales personas que están bajo el reflector como responsables en esta situación son justamente las 2 personas predilectas del señor presidente de la República. Esperemos que se lleve a cabo esta investigación con todo el sentido de justicia y de energía que amerita, y pues descansen en paz las personas que fallecieron en este accidente, y un abrazo fraternal para sus familias, que encuentren pronto consuelo. Muchas gracias, Miguel Ángel Cervantes, saludos desde México. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Les saludo con el gusto de siempre. Mi nombre es Dania Gretel Aispuro y estas son las últimas noticias de los Estados Unidos desde Miami. Varios bancos estadounidenses, entre ellos City National Bank de Florida, JP Morgan Chase y Wells Fargo, han comenzado a implementar tecnologías de inteligencia artificial en las cámaras instaladas en sus sucursales, con el objetivo de realizar reconocimiento facial y hacer análisis de patrones de comportamiento general, tanto en los clientes como en los empleados, informa la agencia Reuters citando varias fuentes del sector bancario. En la práctica, que genera críticas sobre la privacidad,
Las cámaras analizarán las preferencias de los clientes, monitorearán a los trabajadores y también detectarán a las personas que duermen cerca de los cajeros automáticos. El software se dedicaría a identificar a los clientes en los cajeros automáticos y empleados en las sucursales para reemplazar medidas de autentificación menos seguras. La tecnología también podría detectar a personas que figuran en las listas de vigilancia del gobierno. JP Morgan, a su vez, realiza pruebas de tecnología analítica de videos en algunos de sus sucursales en Ohio. No obstante, el reconocimiento facial genera una serie de preguntas sobre su efectividad y las libertades civiles. En particular, coincidencias faciales defectuosas pueden conducir a arrestos de personas inocentes, ya que algunos programas de reconocimiento facial son menos precisos en personas de color. Además, a los críticos de la iniciativa les preocupa el potencial uso desproporcionado del sistema para monitorear a las comunidades de bajos ingresos y las comunidades no blancas. Por otro lado, Estados Unidos está perdiendo ante China la guerra tecnológica en el campo energético. El giro hacia fuentes limpias de energía es altamente dependiente del gigante asiático por ser quienes más contaminan en el mundo. China ha superado a Estados Unidos en inversiones de tecnología de energía renovable y se ha convertido en un suministrador monopolista de tierras raras, unos materiales cruciales para la construcción de sistemas de energía limpia, según un nuevo informe de Bank of America. Por otro lado, con los agentes de la patrulla fronteriza abrumados por grupos familiares y menores no acompañados, más extranjeros ilegales están escapando al interior de los Estados Unidos y se están incautando menos drogas. Durante abril, más de 177,000 inmigrantes ilegales fueron detenidos por la patrulla fronteriza, según cifras preliminares de la Oficina de Aduanas y Protección Fronterizo. Por otro lado, el secretario de Estado Anthony Blinken prometió el martes que Washington trabajaría con socios de la región para mantener la presión sobre el líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, para que retorne pacífico a la democracia. En comentarios pregrabados de una conferencia sobre América Latina, Blinken también dijo que la administración de Biden continuaría criticando la represión de los derechos humanos en Cuba. Las severas palabras de Blinken se produjeron apenas un día después de que un alto funcionario de la Casa Blanca dejara en claro en una entrevista con Reuters que la administración no tenía prisa por aliviar las sanciones para el gobierno socialista de Maduro ni por hacer grandes gestos hacia La Habana gobernada por los comunistas. Los comentarios de este funcionario parecían tener como objetivo atenuar las especulaciones de que el presidente Joe Biden podría comenzar a aflojar los tornillos de Venezuela en respuesta al acuerdo de Maduro de permitir que el Programa Mundial de Alimentos comience a operar allí y la liberación del arresto domiciliario de 6 ex ejecutivos de Estados Unidos. Blinken tampoco dio señales de que Washington diera una apertura diplomática en los movimientos de Maduro. La administración está revisando las sanciones paralizantes impuestas a la nación de la OPEP por el predecesor de Biden, Donald Trump. Continuando con el presidente Joe Biden, quien apoya que Facebook y otras grandes empresas tecnológicas tomen medidas para combatir la desinformación, dijo la Casa Blanca después de que la Junta de Supervisión de Facebook confirmó la decisión del gigante tecnológico de suspender al expresidente Donald Trump. Trump ha dicho que sus comentarios después de la violación fueron totalmente apropiados.
en respuesta a la decisión de la Junta. Dijo que la libertad de expresión le ha sido quitada al presidente de los Estados Unidos porque los lunáticos radicales de izquierda tienen miedo de la verdad, pero la verdad saldrá a la luz de todos modos. Eso comentó el expresidente Trump. Por mi parte ha sido todo. Le agradezco muchísimo su atención como siempre y hasta la próxima.